Bienvenidos, queridos espectadores, a su espacio favorito de análisis, miradas íntimas y revelaciones, escándalos de series turcas. Antes de sumergirnos en la historia que hoy sacude de verdad al mundo del espectáculo turco, recuerden suscribirse, dejar su me gusta y, sobre todo, apoyar nuestro trabajo haciendo clic en el botón suscribirse/Catil para unirse a esta familia y contribuir al crecimiento de una comunidad que cada día abraza nuevas voces, nuevas historias y discusiones apasionadas. Lo de hoy no es un rumor más, es una confesión que dejó a fans fieles y a observadores de la industria sin palabras. La pareja que los seguidores aman por su complicidad en pantalla y fuera de ella, Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu, generalmente discretos y al margen de polémicas, al fin rompieron el silencio. Con una frase que cayó como un rayo, Esra se atrevió a ponerlo en palabras: "Me equivoqué de la forma más grande que podía imaginar". Detrás de esa oración, tan breve como contundente, se esconde una realidad compleja, dolorosa y a veces inclemente. Por primera vez, ambos decidieron exponer las sombras que han acompañado su camino artístico: malentendidos, juegos de poder, silencios impuestos y mecanismos internos que rara vez se revelan con franqueza. Durante años, el público vio en Halil İbrahim Ceylan y en Esra Turkoglu una luz constante. Elegantes, talentosos, carismáticos y entregados a personajes que conquistaron millones de corazones. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxitos que viajaron por el mundo y forjaron una base de admiradores leal, intensa, siempre atenta. Pero detrás de la imagen perfecta latían tensiones que el tiempo ya no pudo esconder. La pareja, con una serenidad que impresionó, decidió contarlo todo desde su verdad. Esra, con voz firme y mirada húmeda, explicó que su sinceridad, su tendencia a hablar claro y su costumbre de callar ante ciertas injusticias para evitar un incendio, no siempre jugaron a su favor. Halil, a su lado, asentía, y añadió que hay gestos que se malinterpretan y silencios que se exigen. Esa revelación arroja otra luz sobre sus carreras, mostrando un mundo en el que la transparencia puede volverse un arma de doble filo y en el que la sensibilidad emocional corre el riesgo de ser tomada por debilidad o insubordinación. En un segundo momento, Esra pronunció una frase que encendió las redes: "En este medio, la honestidad casi no encuentra lugar". Fue tan cruda como inquietante, y abrió una ventana hacia el engranaje íntimo del entretenimiento turco. Porque, como saben quienes han rozado ese universo, la competencia no es solo profesional, a menudo se vuelve personal. Pequeños malentendidos se transforman en obstáculos de tamaño desmedido. Una reputación puede venirse abajo no por una falta artística, sino por roces con grupos de poder, versiones manipuladas y juegos psicológicos que ponen a prueba a cualquiera. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debe alguien que actúa para vivir renunciar a su sinceridad para poder sobrevivir en la industria? Déjenos su opinión en los comentarios. Aquí en Escándalos de Series Turcas leemos cada palabra con verdadero interés. De todo lo que dijeron, lo que más golpeó al público fue una confidencia aún más extrema. En un momento de silencio, Esra confesó que a veces se preguntó si el mayor error de su vida fue entrar al mundo de la actuación. ¿Se imaginan algo así en boca de quien ha encarnado a heroínas que marcaron a una generación? Su frase fue un bisturí en el corazón de los fans, porque evidenció hasta qué punto ciertas dinámicas la hirieron. Halil no se quedó atrás. Contó que también dudó, que hubo noches en las que pensó que todo el esfuerzo no alcanzaba para atravesar los muros invisibles. Su mensaje, sin embargo, tenía una segunda lectura, una advertencia a los actores jóvenes. El talento no basta, el trabajo duro tampoco alcanza por sí solo. Hace falta una enorme capacidad para gestionar relaciones complejas, equilibrar intereses que chocan, defenderse de la manipulación y cultivar una resistencia psicológica que no se aprende en ningún guión. Las palabras de Halil İbrahim Ceylan y de Esra Turkoglu recorrieron Internet a una velocidad feroz. En Instagram, Twitter, TikTok y Facebook aparecieron miles de comentarios de apoyo. «¡Qué valentía decir esto sin adornos!», escribió alguien. «Duele que la sinceridad se castigue», dijo otro. «Al fin alguien cuenta lo que hay detrás de las luces», se leyó una y otra vez. La conversación se volvió tendencia, demostrando que el público sigue teniendo sed de verdad en una industria que a menudo exhibe solo su costado más brillante. El eco no se apagó en un par de horas, se volvió tema, debate, espejo para muchos que se sintieron identificados en entornos laborales de todo tipo. Uno de los puntos más discutidos de su testimonio fue el que apuntaba a ciertos ambientes de trabajo. Esra relató que en algunos sets su manera directa de plantear dudas o defender límites profesionales fue etiquetada como arrogancia o conflicto. «Tal vez fallé al no disimular lo que sentía», admitió, sin grandilocuencia. Esa frase,
simple y potente, retrata la batalla interna que viven muchos intérpretes: ser auténticos o estratégicos, decir lo que se piensa o vestir un discurso diplomático, ser uno mismo o construir una máscara que permita sobrevivir al clima de intrigas. Alil sumó su perspectiva: no todo desacuerdo es una guerra, no toda diferencia de criterio es un ataque, pero, en ciertos lugares, el gesto más pequeño genera tormentas. ¿Y ustedes, qué consideran más importante en la carrera de un actor, la autenticidad o la prudencia? Los leemos porque su visión enriquece este diálogo. La presión mediática, la manipulación en redes y los rumores lanzados con intención, contaron, también golpearon sus trayectorias. Frases fuera de contexto, noticias sin verificar y polémicas alimentadas para sumar clics erosionaron su tranquilidad y su imagen pública. Los fans no tardaron en enfadarse. Resulta increíble que dos profesionales tan respetuosos tengan que atravesar esto, comentaron. Los medios deberían cuidar, no destruir, reclamaron otros. Y, aunque hubo ruido, también emergió un abrazo colectivo, una red de respaldo que recordó que no todo está perdido cuando el público decide escuchar con atención y mirar más allá del titular fácil. A pesar de las heridas, Alil y Esla no han perdido la determinación. Dejaron claro que seguirán su camino, por sinuoso que sea, porque han aprendido de sus tropiezos y no están dispuestos a renunciar a su identidad. Quizá fui demasiado franca. Aún así regresaré con más fuerza, dijo Esla, con una calma que conmovió. Alil completó: nos levantaremos de nuevo, con el aprendizaje a cuestas y el corazón en su sitio. Sus palabras movieron a la audiencia y hoy funcionan como faro para quienes atraviesan batallas parecidas, ya sea en el arte o en cualquier trabajo donde la presión, la política y la imagen a veces pesan más que la verdad. El caso de esta pareja, que muchos ven como símbolo de profesionalismo, también invita a revisar cómo entendemos el éxito. ¿De qué sirve sumar premios si el precio es callar lo que duele? ¿Para qué sirve la visibilidad si cada paso es un campo minado? Alil habló de la importancia de rodearse de equipos que ofrezcan escucha real, de líderes que pongan la ética por encima del capricho, y de aprender a decir no. Esla insistió en la necesidad de cuidar la salud mental, de pedir ayuda cuando el ruido es insoportable, y de construir espacios seguros incluso en medio del torbellino. Nada de eso se enseña en una clase de actuación, y sin embargo puede marcar la diferencia entre avanzar o romperse por dentro. Hay, por supuesto, quienes prefieren más espectáculo y menos introspección. Pero lo que dijeron Alil Ibrahim Seyhan y Esla Turkoglu no fue para encender una fogata y ver el mundo arder. Fue, más bien, un acto de madurez, nombrar lo que muchos callan, poner límites a lo que desgasta, recordar que detrás de cada escena hay personas. Y cuando una pareja con tanta exposición decide hablar, el eco puede volverse herramienta para otros. Productores, compañeros, periodistas y fans, todos formamos parte de este entramado, y todos, de algún modo, influimos en cómo se construyen las carreras y en qué clase de historias florecen. Querida audiencia, hoy vivimos otra vez una narración llena de emoción, verdad y reflexiones profundas. ¿Qué piensan de lo que están atravesando Alil Ibrahim Seyhan y Esla Turkoglu? ¿Han vivido algo semejante en sus trabajos o lo han visto de cerca? Cuéntenos todo en los comentarios. Su voz es esencial para entender juntos la realidad escondida detrás del brillo de la fama. No olviden suscribirse al canal, dejarnos su like, activar la campanita y apoyar a Escándalos de Series Turcas haciendo clic en el botón Katil. Y díganos también qué otros actores, actrices o figuras públicas les gustaría ver en futuros videos. Pronto volveremos con nuevas revelaciones desde Escándalos de Series Turcas, porque las historias no se acaban, solo esperan el momento justo para ser contadas. Antes de despedirnos, una última idea que Alil dejó rodando como una melodía que se te queda en la cabeza: la fortaleza no es rigidez, es flexibilidad con propósito. A veces toca retirarse de una batalla para ganar la guerra que importa. A veces la táctica inteligente es guardar silencio para escuchar mejor. Y otras, la única salida es hablar con claridad, aunque tiemblen las manos. Esla asentía con ese gesto que los fans conocen bien, ese que mezcla serenidad y fuego. No es fácil, pero es honesto. Y en un mundo donde tantos disfraces parecen más importantes que la piel, que una pareja tan querida elija la franqueza vale como un acto de resistencia. Queda hecha la invitación. Sigamos conversando, con respeto y curiosidad, para que la próxima vez que aplaudamos un éxito también sepamos reconocer la lucha que lo hizo posible. Aquí estaremos, para contarla sin adornos inútiles y con el respeto que merecen las personas detrás de los focos.